Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a esta hora informe de actualidad del directivo de ADIDA, Jesús Alejandro Villa, quien habla sobre la corrección del calendario escolar 2021 del municipio de Medellín. Escuchemos. En esta ocasión quiero abordar dos temas que me parecen importantes para esta finalización del año y que vale la pena compartir con todos nuestros escuchas y nuestros afiliados. En primera instancia, el tema del calendario escolar del 2021 de Medellín. Contarles que en este aspecto se logró la corrección del mismo. El proceso no fue sencillo, data desde el momento mismo que en octubre la administración pública la resolución de calendario. Desde ese momento se inician las gestiones y hoy tenemos pues la noticia que ya muchos de ustedes conocen de que efectivamente se nos dio la razón y fue corregido este calendario. Un poco contarles cómo fue el proceso. Resulta que finalizando mediados de octubre publica la administración municipal la resolución. Allí aparece Semana Santa como una semana de vacaciones y no como semana institucional compensable, lo cual evidentemente perjudica el asunto vacacional de los docentes de la ciudad de Medellín. Aclarar a manera de paréntesis que este problema se presentó en Medellín, las demás entidades territoriales tenían de alguna manera correcto, por ejemplo Antioquia, la ubicación de Semana Santa. Entonces, a la luz de esto, nosotros inmediatamente proyectamos un oficio para la administración municipal, el cual fue radicado el 3 de noviembre, prácticamente una semana después de que surge el calendario, donde presentamos los argumentos por los cuales consideramos en primera instancia inconveniente, pero sobre todo ilegal, esa forma como ubicaron el calendario 2021. ¿Por qué? Porque precisamente el 17 de septiembre del presente año se firmó un acuerdo laboral entre la administración y las organizaciones sindicales, donde obviamente ADIDA fue protagónico. En este acuerdo hay uno, que es el acuerdo 138, que con toda claridad establece que la Semana Santa es una semana institucional compensable en el marco de la autonomía escolar y obliga a este acuerdo en su forma de cumplimiento a que la administración municipal genere un calendario escolar, pero además una circular donde oriente cómo se compensa. Entonces, al ubicar el calendario escolar que salió en octubre, Semana Santa como vacaciones, pues no cumplía este acuerdo y mucho menos posibilitaba la circular posterior de compensación. Eso le solicitamos a la administración que corrigiera de manera escrita, como les digo, y finalmente se va a lograr. ¿Qué sucedió en el camino? Fue necesario la participación en 2 reuniones con la administración donde presentamos los argumentos, en primera instancia solicitando el reconocimiento de este acuerdo laboral, el 138, pero además que ese reconocimiento se expresara en una resolución de corrección del calendario. Y en caso de que esta no fuera posible, porque el proceso de calendario implica un permiso del ministerio, lo cual era un riesgo de que, por ejemplo, pudiera negarlo, se recurriera y les argumentamos sobre la posibilidad de una circular aclaratoria por medio de la cual también podría corregirse. Les dimos o les planteamos no solo demostramos la ilegalidad del calendario de 2021 publicado en octubre, sino que les argumentamos y mostramos que era jurídicamente posible, vía nueva resolución de corrección o vía circular aclaratoria, hacer esa corrección que posibilitara finalmente fuera adecuado el calendario de 2021, como a la postre lo es. Ya ustedes saben, entonces en este proceso se logra
que la Semana Santa sea institucional compensable en el marco de la autonomía escolar, es decir, cada institución tendrá que definir cómo sea esta compensación. Obviamente la administración sacará una circular orientando, pero además que entonces una de las semanas de enero iniciando, que está ubicada como semana institucional a la luz del calendario de octubre, quede ya como vacacional, con lo cual se corre el ingreso de los maestros y maestras del municipio de Medellín hasta el 18 de enero, cual es bien importante y que me gusta destacarlo como un logro de la negociación colectiva. Primero porque efectivamente el argumento que nos posibilitó que esto fuera posible fue haber negociado y firmado el 17 de septiembre los acuerdos laborales y en ellos el 138, y segundo, que en el marco de la mesa de seguimiento, como un espacio formalizado de interlocución con la administración, tuvimos la capacidad de presentar todos los argumentos necesarios que a la postre posibilitaron fuera aceptado esto por la administración. Allí, como les digo, Adida fue importante, en el caso particular, la vocería me correspondió a mí en 2 reuniones que tuvimos con ellos, una en octubre y otra más reciente, donde efectivamente pues, planteamos todas las opciones y fue aceptado por la administración, incluso, aunque no fue necesario, ante la posibilidad de que el ministerio en su momento pudiera decir no autorizo el cambio de calendario o la corrección, argumentamos y mostramos cómo era posible hacerlo sobre la misma resolución existente vía una circular aclaratoria. Todo esto pues en el marco del diálogo con la administración, pero con las posturas jurídicas claras a partir de la negociación colectiva. Pues como participamos en ella teníamos un adecuado conocimiento del proceso. Es así que desde final de noviembre ya estaba proyectado el documento, el oficio, luego fue radicado los primeros días de diciembre al ministerio y finalmente el ministerio lo acepta, con lo cual el 15 de diciembre sale la resolución, que es bien positiva para todos nosotros como maestros y maestras del municipio. Recordar que ese error estaba en el calendario específico de Medellín. Cuando revisamos Antioquia y otros, allí Semana Santa sí aparecía pues como esperábamos apareciera. Y escuchemos también a continuación los informes de los ejecutivos de FECODE, Marta Rocío Alfonso y Carlos Rivas Segura. Un fraternal saludo, compañeros y compañeras. Llegamos a este final de año en medio de luchas y movilizaciones a pesar de las restricciones que ha generado la pandemia. Nosotros como Comité Ejecutivo de FECODE hemos abordado constantemente los diferentes mecanismos para presionar al gobierno nacional, pero obvio, la posición ha sido totalmente cerrada del gobierno. En esta semana, varias de las comisiones que venían trabajando se les citó con algunas tareas genéricas, pero en últimas no se tocaron los puntos fundamentales. Ni la Comisión de Alto Nivel para la Reforma al Sistema General de Participaciones, ni la de Estatuto Único y obviamente silencio total ante los cursos de los 8.000 docentes que están pendientes de la tercera cohorte. Según las respuestas a este curso, vuelven y reiteran que está en el Ministerio de Hacienda y en últimas han dejado correr los términos que les dio el Tribunal Administrativo del Cauca ante la apelación que hicieron a este fallo en primera instancia. Y en este momento los maestros y maestras están sin una salida. Es una irresponsabilidad del gobierno cuando estos acuerdos fueron firmados tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio de Educación, porque son acuerdos de gobierno. De igual manera, vimos con qué irrespeto la Unidad para las Víctimas y los ministerios que asisten a la mesa de alto nivel para la reparación colectiva levantan unilateralmente la mesa, maltratando a quienes somos delegados oficiales de las 3 centrales que asisten allí, CTC, CUT, CGT y FECODE, que es la 4ª organización. Esto es lamentable, el irrespeto, el maltrato en una mesa que se llama Mesa de Concertación para la Reparación Colectiva. Claramente muestra el carácter de este gobierno que no escucha ni negocia. Un saludo navideño para todos los compañeros padres de familia, para los compañeros maestros y maestras de Colombia y para sus familias.
Muy interesante esta actividad que desarrollamos en el año 2020. A pesar de todas las dificultades, hubo un reto para los maestros de Colombia, hubo un reto para los trabajadores, hubo un reto en el sector de la educación, hubo un reto en la necesidad de abordar de otra manera la pedagogía, el conocimiento, los saberes, las metodologías. Hubo el uso de unas tecnologías, casi que podemos decir que abordamos una realidad sin tener una gran experiencia. La experiencia la fuimos ganando en el camino, pero gracias a la participación de los padres de familia, gracias a ese ejercicio titánico que desarrolló cada uno de los maestros, gracias, compañeros, por preocuparse por su estudiante, por estar preguntando dónde está el estudiante, por estar atento a su salud, por estar averiguando qué ocurre con el niño que está en la zona rural. Así se hace patria, así se construye democracia, así se realizan los ejercicios desde los que los maestros educamos a los estudiantes. Educamos con un pensamiento crítico, educamos para que el estudiante ayude a transformar la realidad de la sociedad, pero también tenemos que educar en medio de la alegría. Por eso queremos decirle a los padres de familia que hemos hecho una gran unidad entre ustedes y nosotros, y que tenemos la responsabilidad de salvar la vida de los estudiantes, también la de los padres de familia y la de los educadores. Es inconveniente el regreso a las instituciones educativas en las actuales condiciones. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha brindado los recursos suficientes, porque no se han resuelto los problemas de bioseguridad y porque la escuela sigue y la sociedad con las mismas necesidades. Por eso queremos decirle desde este mes de diciembre un mensaje esperanzador a todos ustedes, un gran abrazo. Ustedes son importantes para la construcción y para la defensa de una educación pública. Un abrazo inmenso, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nuestra tarea, defender la vida, la paz y la democracia. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a propósito de la actual situación económica del país, vamos a escuchar el análisis que brinda el contador público y actual director de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz, con respecto al incremento del salario mínimo en Colombia y perspectivas para el año 2021. Escuchemos. El salario mínimo en Colombia hoy es de 890. Ese salario entre 4 o 3,6. Según el DANE, en Colombia la familia promedio tiene 3,6 personas. Hemos ido disminuyendo. Hace algunos años éramos 4. Si uno divide, digamos, ese salario mínimo en 3,6, que es el promedio de las familias en Colombia, eso nos da que a cada miembro de la familia le correspondería 248,000 pesos. Ahora, ¿qué significa esto? Que según Planeación Nacional, el umbral de pobreza en Colombia está en 272,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que si hay un colombiano que tenga un ingreso mensual por debajo de 272,000 pesos, es pobre. Ahora, el salario mínimo está bajo esta idea, está por debajo de ese umbral de pobreza. Entonces, el salario mínimo en este momento no permite a las familias colombianas superar el umbral de pobreza. La propuesta de las centrales obreras, que para algunos ha sido una propuesta descabellada, digamos del 14%, es una propuesta que incrementa el salario a 1 millón de pesos. Esa propuesta, curiosamente, es una propuesta que más o menos acerca el salario mínimo al umbral de pobreza. Si uno multiplicara por 3,6 y 272,000 pesos por 3,6, eso nos da 980,000 pesos. Quiere decir que para tener un salario mínimo en Colombia que sea igual al umbral de pobreza, debería ser de 980,000 pesos mensuales. Y si quisiéramos tenerlo un poquito más por encima, un poquitico, no mucho, sería 1 millón de pesos. Entonces, realmente lo que está demostrando las mismas cifras oficiales es que el salario mínimo en Colombia lo que ha contribuido es a mantener, digamos, el nivel de la pandemia. Les doy este dato. FEDesarrollo, por ejemplo, ha planteado que ahora con la pandemia la pobreza en Colombia sube al 42,7%, y según los subsidios, ingresos solidarios, podría bajar al 38%. Estamos hablando de que en Colombia hay 19 a 20 millones de gente que está
por debajo del umbral de pobreza. Ahora, el umbral de pobreza para mí, imagínense ustedes 272.000 pesos mensuales. Yo no me imagino vivir con 272.000 pesos mensuales. No sé cómo lo haría, pero estamos hablando de cifras oficiales. Pero aquí también tenemos otro sector de la población, que es la población vulnerable, que es una población que por las políticas asistenciales del gobierno puede que esté por encima un poco de ese nivel. Pero esas familias hoy, producto de la crisis de la pandemia, especialmente los trabajadores de la informalidad, esos trabajadores fundamentalmente están con ingresos muy por debajo, incluso en muchos de ellos, de el umbral de pobreza extrema. En Colombia el umbral de pobreza extrema es de 125.000 pesos. De que si una familia promedio se gana 452.000 pesos mensuales, por debajo está en la pobreza extrema. Entonces creo que la política salarial para contribuir a subir el nivel, digamos, para superar, digamos, los bajos niveles de pobreza que tenemos y de pobreza extrema. Entonces quería señalar que la política de salario mínimo en este momento está contribuyendo a mantenernos en la pobreza. La propuesta de las centrales creo que jalonaría y nos ubicaría mínimamente por encima de ese umbral. En segundo lugar, en Colombia se ha dicho que el salario mínimo es muy alto porque supuestamente la brecha entre el mínimo y el ingreso medio en Colombia es muy bajo. Entonces aquí la pregunta es, o tenemos un salario mínimo muy alto o un ingreso medio muy bajo. Según datos del mismo DANE, en Colombia más del 80% de los trabajadores colombianos gana de 2 mínimos hacia abajo. El 50% de los trabajadores está de un mínimo hacia abajo. Entonces lo que tenemos en Colombia es que los trabajadores en general tienen un ingreso en promedio muy bajo. No es que tengamos un ingreso medio muy alto como ocurre en otros países, de tal manera que la brecha entre el mínimo y el ingreso medio es muy alto. Pero en Colombia lo que se requiere es subir el ingreso medio, no bajar el salario mínimo. Entonces yo creo que esas son como las dos estrategias que nosotros consideramos que hay que revisar. El salario mínimo hay que colocarlo por encima del umbral de pobreza y el ingreso medio hay que subirlo para que la brecha entre el mínimo y el medio sea mucho mayor y no lo contrario, no bajar el mínimo para aumentar la brecha entre el ingreso medio y el ingreso mínimo. Y escuchemos también a continuación a Jorge Gómez Gallego. Él es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia del partido Dignidad, quien también aporta este análisis de esa coyuntura económica y social que vive el país de cara al incremento del salario mínimo. Escuchemos. Bueno, datos, cifras, hechos, no carreta. Le estamos hablando de personas que conocen del tema y de personas que dan cifras concretas. O sea, el salario medio es cercano al mínimo, es porque el medio es muy bajo en Colombia. No es porque el mínimo sea muy alto. Y el mínimo, si lo dividen por el número promedio de personas de la familia, que eso es un dato de Planeación Nacional y del DANE, está por debajo del umbral de pobreza. Una cabeza de hogar que tenga ese promedio de hogares de Colombia de 3.6 está por debajo del nivel de pobreza, y si tiene más hijos y es más grande la familia, está todavía muy más por debajo del nivel de pobreza. Y los costos de la canasta básica para los pobres siempre son mucho más altas que para los costos de la canasta básica para los estratos medios y altos. Yo voy a hacer una pequeña reflexión en esto. La prueba de que el salario en Colombia no ha venido subiendo de manera significativa, sino que ha venido perdiendo capacidad adquisitiva, es que como porcentaje de la riqueza que se genera en un año en el país, que es lo que se llama el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, pues para decirlo en un lenguaje coloquial, no técnico, posiblemente algún técnico me puede reprochar que es una manera muy sintética de decirlo, pero es para explicarlo. El Producto Interno Bruto es la riqueza que genera el trabajo de todos los colombianos durante un año. Eso es lo que se considera el Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto también tiene componentes, y entonces se calcula cuánto es el porcentaje del PIB que corresponde a ingresos laborales, a salarios. Y encontramos que en los últimos 10 años, como porcentaje del PIB, los salarios, los ingresos laborales han venido cayendo dramáticamente. Del 45% del PIB hace 10 años
al 32% del Producto Interno Bruto hoy. O sea, es una realidad, es un hecho que los ingresos salariales han venido perdiendo importancia en el Producto Interno Bruto. Y ese es un indicador que a todas luces muestra que los salarios en Colombia han perdido peso específico en la generación de riqueza del país, pues que son luego un indicador de ingresos. Pero ojo, como los gobiernos de Colombia, el anterior y este, nos metieron en el supuesto club de buenas prácticas, que es la OCDE, que supone que no impone nada. Les cuento, sí impone, claro, y traza línea y traza políticas de globalización neoliberal y de libre comercio. Si nos quieren comparar con ellos, sí que nos va bien mal. El promedio de la OCDE, de la OCDE, como de porcentaje de los salarios en el PIB de los países de la OCDE, es entre el 65 y el 70%. Ojo, entre el 65 y el 70% del ingreso nacional promedio de los países de la OCDE, los salarios participan entre un 65 y un 70%. Y en Colombia, ya lo dije, solamente un 32%. O sea, el salario en Colombia no es el factor determinante en los costos de producción. El salario ha perdido peso específico en la suma del Producto Interno Bruto anual, y desde luego entonces es una prueba reina de que no hay en Colombia realmente un crecimiento vertiginoso de los ingresos de los trabajadores y empleados, en general de los asalariados. Entonces, en estos temas tenemos que hablar con seriedad. No puede ser una charlatanería que se inventen unas narrativas para decir que la gente está ganando mucho, o para decir, como dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de que en Colombia el salario mínimo es escandalosamente alto. Eso indigna a los ciudadanos que se ganan el mínimo, y hasta a los que no se ganan el mínimo, que se quisieran ganar siquiera el mínimo, porque Colombia es una situación tan compleja que hay gente que ni el mínimo se gana, mucha. Los que están en la informalidad en su gran mayoría no tienen ni siquiera un ingreso equivalente al salario mínimo. Así que vamos desmitificando esas teorías que nos han querido imponer para imponer un bajísimo salario mínimo. Y vamos a hablar de otros factores en los costos de producción, y en eso nos va a ayudar Alejandra. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y vamos a continuar escuchando a Carlos Julio Díaz. Él es director de la Escuela Nacional Sindical, quien hace un análisis del incremento del salario mínimo y cómo se desarrollan las negociaciones en medio de una pandemia. Escuchemos. Básicamente es lo siguiente: en el marco de la pandemia, cálculos que incluso ha hecho ANIF, entre los meses de marzo y octubre, los trabajadores colombianos han dejado de percibir casi 28 billones de pesos, 28 billones con B, entre los meses de marzo y octubre. Ahora, estamos en un contexto de una inflación muy baja, probablemente por debajo del 2%, pero es una inflación producto de un momento deflacionario de la economía por la falta de demanda. Es decir, la demanda se ha contraído, producto de que muchos trabajadores formales perdieron el empleo y la mayoría de los informales no pudieron trabajar, estaban confinados en sus hogares. En los datos del mes de octubre, incluso, el DANE hablaba de que habían 7.700.000 trabajadores formales. Estamos hablando de casi 1,5 millones menos que hace un año, en el mes de octubre, y hay 9 millones de trabajadores informales, cuando hace un año había 9,5 millones. Entonces, las tasas de desempleo han bajado porque los informales volvieron a la calle. Pero lo curioso es que hay 1,5 millones de informales que no han recuperado su trabajo, y los informales que están trabajando no tienen el mismo ingreso de antes. Entonces, lo que hay que entender es que la baja tasa de inflación no es porque la economía sea muy eficiente, sino porque hay un impacto deflacionario por la baja demanda. Cuando tú hablas del Producto Interno Bruto, hay varias formas de medirlo. Una es por la vía del gasto,
otra es por la vía del ingreso y la otra es a nivel sectorial. Ahora, por la vía del gasto, digamos, el Producto Interno Bruto, por la vía del gasto, el 69% más o menos del gasto, digamos, del gasto dentro del PIB, perdón, el porcentaje, digamos, del gasto dentro del PIB es del 69%. El gasto del consumo del gobierno dentro del PIB es del 14%. Y la formación bruta de capital, que sería digamos, la inversión de los empresarios, es del 23%. Las exportaciones 14 y las importaciones el 21. Entonces fíjate tú que el consumo de los hogares pesa el 69% en la generación digamos, en la dinámica de la economía. Entonces tiene un peso muy fuerte por la vía, digamos, del gasto. Pero cuando uno lo mira por la vía del ingreso, los salarios participan con el 32%, los impuestos sobre la producción y las exportaciones del 11%, y el excedente de explotación, que es básicamente la remuneración del capital, es del 55%. Entonces, lo que observamos es que por la vía, digamos, de los ingresos, los trabajadores pesan poco, mientras que por la vía del gasto el consumo de los hogares pesa bastante. Entonces, creemos que la forma, digamos, de relacionar el tema del ingreso con el gasto implicaría de que un contexto, digamos, de contracción de la demanda, porque se han perdido ingresos, digamos, empleos formales, y porque los informales, que eran 9,5 millones, hoy hay 9 millones, pero ganando la mitad de lo que ganaban, significa que la mejor forma, digamos, de mover la economía es fortaleciendo la demanda. Y hay dos formas de hacerlo en esta coyuntura. Una es a través del mejoramiento de los salarios, pero yo creo que aún mejorando los salarios, el país requiere también darle una mirada a una propuesta que se estuvo, digamos, debatiendo en el Congreso, que también el gobierno hundió, que es lo de la renta básica de emergencia. La renta básica de emergencia, que que era por 3 meses de un salario mínimo y otros 2 meses de medio mínimo, el costo más o menos era de 31 billones de pesos, que es muy parecido a lo que han dejado de percibir los trabajadores colombianos entre marzo y octubre, que es casi 28 billones de pesos, que puede ser 30 o 31 a noviembre. Entonces creo que en un contexto de desempleo, menos ingresos, y muchos de ellos están, digamos, sin volver, digamos, a recuperar los empleos, creo que lo mejor, digamos, si uno va a recortar la demanda, como lo propone el gobierno y algunos empresarios, creo que es como pegarse un tiro en el pie. Yo creo que sería lo peor que podríamos hacer en un contexto de contracción de demanda, cuando no hay quien compre, pretender de que hay que recortar más la capacidad de compra de los pocos que están trabajando, creo que es una propuesta bastante, digamos, en contravía del sentido común. Entonces, la invitación que hemos hecho desde la Escuela Nacional Sindical, que hemos planteado, es que hay que promover antes 2 políticas públicas bastante fuertes: un mejoramiento de salarios, y ojalá tengamos la posibilidad de una renta básica de emergencia para fortalecer la demanda interna, que es fundamental para mover la economía. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.